Básicamente porque el problema fundamental es que se ve la medicina como una cuestión de simplemente focalizada en algunas tisanas, algunas hierbas, etcétera, cuando la medicina gnóstica es algo muy superior a eso, ¿no? Por eso en las primeras charlas hablamos tanto sobre la energía, hablamos sobre los alimentos tamásicos, etcétera. Hoy por hoy hay un hecho que es concretísimo. Todos nosotros estamos enfermos y esa es una realidad. Esa enfermedad obviamente está directamente relacionado no solamente con nuestro aparato digestivo, está relacionado con todo nuestro organismo. Básicamente es como dicen los naturistas, estamos absolutamente intoxicados. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a entender cosas como buscar por qué se producen estas enfermedades modernas, a qué se debe. Vean ustedes que nosotros dentro del conocimiento gnóstico tenemos la costumbre de irnos al pasado, ¿no? De ir a buscar la fórmula de los maestros, etcétera. Pero hay un hecho que es muy interesante de entender y es el siguiente. Nuestro planeta nunca fue igual a ninguna época de la historia. Nunca hubo tanta contaminación, nunca hubo tanto estrés, nunca hubo tantos problemas, digámoslo así, de tipo de calidad de los alimentos. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes estudian Hipócrates, Hipócrates le dice que tu alimento sea tu primer medicamento, en la antigüedad era así, hoy es tal vez. ¿Por qué es tal vez? Porque obviamente nosotros tenemos que aprender a diferenciar en tres cosas que antes estaban unidas: la comida, el alimento y la nutrición. Antiguamente, comer algo implicaba necesariamente que nos alimentaba y nos nutría. Hoy en día, por ejemplo, tenemos alimentación que es comida, pero no es alimento y menos aún nutriente. Y hay alimentos que alimentan, pero su deficiencia nutricional es evidente. El ejemplo más típico que tengo es, y que siempre lo cuento, es el de las espinacas de Popeye. Las espinacas que nosotros podemos consumir actualmente tienen más o menos el 2% de hierro que tenía las espinacas de Popeye. Otro ejemplo que es interesante es, por ejemplo, si ustedes ven un libro de nutrición, van a encontrar que por gramo el alimento que mayor cantidad de magnesio tiene es el girasol. Más o menos tiene medio gramo de magnesio por cada 100 gramos de semilla de girasol. ¿Cuál es el problema? Que obviamente hoy en día no se da el girasol en, digámoslo así, en cultivos orgánicos, sino que son todos cultivos industrializados. Y el magnesio es un mineral que compite mucho con el fosfato y con los nitratos, que son la base de nuestra fertilización. Por lo tanto, si bien es cierto, el girasol debería tener magnesio, en la práctica no lo tiene porque todos los campos son nitratados y fosfatados. En definitiva, hay más magnesio, qué sé yo, en las bocas de los mares, en la salida de las bocas de río de los mares, que en una semilla de girasol. Y así sucesivamente, podríamos estar hablando horas sobre las deficiencias nutricionales que tiene cada uno de los alimentos. Entonces, la primera parte es entender por qué se produce esto. Ya hablamos un poco la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, sedentarismo. Las últimas investigaciones dicen que el hombre está diseñado corporalmente para caminar más o menos 20 kilómetros por día. ¿Eso qué significa? El hombre antiguo caminaba mucho, ¿no? Y no me estoy refiriendo al hombre prehistórico ni nada, me estoy refiriendo al hombre antiguo de hace, qué sé yo, 60, 70, 80 años, cuando los sistemas de transporte todavía no eran lo que eran ahora. Hoy en día, ese tipo de situaciones lleva a que la persona realmente no necesite caminar. Y obviamente el sedentarismo es una fase muy importante para todo lo que tiene que ver con depuración del organismo. Otro de los elementos que ya comentábamos era los malos hábitos alimenticios. ¿Y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente. Nosotros necesitamos que nuestro organismo se recupere, se regenere. Y está muy relacionado con el siguiente ítem, que es el desorden de los horarios.
La regeneración de los tejidos regularmente nosotros la focalizamos en el sueño. Vean ustedes que el sueño hace que, por ejemplo, nuestro sistema de vida hace que la gente prácticamente tienda a no dormir. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo estaba chico, me acuerdo que la televisión se apagaba a las 10 de la noche y nosotros a las 11 estábamos durmiendo. Hoy en día tenemos canales, cientos de canales emitiendo las 24 horas del día. Tenemos internet y tenemos Wi-Fi. Y eso hace que, por ejemplo, la persona se desordene en sus hábitos de sueño. Entonces encontramos chicos capaz que están haciendo los primeros años de secundaria que prácticamente no duermen. ¿Por qué? Porque se quedan hasta las 4 de la mañana chateando, viendo, qué sé yo, TikTok, viendo Instagram, se tienen que levantar a las 7 de la mañana, están mal dormidos, muchas veces se quedan dormidos, por lo tanto no desayunan y se van a la escuela prácticamente en ayunas. Pero el problema no es el ayuno, el problema es que después cuando vuelven a la casa vienen con sueño, duermen para repetir el ciclo y quedarse despierto la noche siguiente y así sucesivamente. Eso está llevando, por ejemplo, a que haya mucha depresión en adolescentes y preadolescentes. Y esa depresión está basada justamente en los desequilibrios que existen del sueño, que es lo más común que nosotros podemos hablar de desequilibrio del horario. Pero vean ustedes lo que pasa con los desequilibrios de alimentación. Nosotros cuando comemos, eh, al comer nosotros, los jugos gástricos entran en actividad, la bilis entra en actividad y nuestros bacterias o nuestra microbiota entra en actividad para producir el proceso de la digestión. Cuando dejamos de comer, nuestro organismo lo que hace es tratar de recomponer el jugo biliar, recomponer, digámoslo así, el pH del ácido clorhídrico de nuestro estómago, que debe estar entre 1,5 y 2,5 de pH, para que la digestión sea buena. Tenemos que recomponer las bacterias que estuvieron trabajando en la eliminación en la digestión de los alimentos, y también existen otros elementos que podríamos llamar elementos barredores, que son los que tratan de limpiar el intestino para prepararlo para la siguiente comida. Este proceso tarda entre 2 y 4 horas. Ahora, ¿qué pasa con la persona cuando comienza a permanentemente comer? O sea, almuerza, al rato está picoteando algo, al otro rato picoteando algo y al otro rato picoteando algo. Lógicamente, nosotros vemos regularmente eso nada más que en el control de peso. Entonces decimos, esa persona va a terminar con sobrepeso, pero no es solamente eso. Piensen ustedes, por ejemplo, que nuestro páncreas tiene que generar insulina que también se tiene que recomponer. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo, por ejemplo, que nuestro páncreas genera insulina de mala calidad. Nuestro estómago no puede recomponer el pH del ácido clorhídrico como para la siguiente digestión. El hígado no es capaz de producir la suficiente cantidad de bilis para la siguiente digestión. Y obviamente la macrobiota no se recompone. El resultado de eso, por ejemplo, resistencia a la insulina, problemas digestivos, problemas pancreáticos, diabetes, problemas con el colesterol y, por ejemplo, problemas de reflujo, etcétera. Y nada más que porque la persona obviamente no respetó determinados horarios, que no tiene que ver con horarios cronológicos, tiene que ver con esas pausas magnéticas de las que hablan los maestros para cada una de las actividades. Piensen ustedes en algo, en el ritual del Pancatatwa, a nosotros nos enseñan que la transmutación necesita una pausa magnética de 24 horas. Siendo la transmutación un alimento, imagínense ustedes que también nuestro sistema digestivo necesita una pausa magnética. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros respiramos y hacemos, por ejemplo, Kumbhak, que es la respiración cuadrada? Inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos y hacemos, por eso se llama respiración cuadrada. Pero en el proceso de la retención, siempre estamos realizando una pausa magnética. ¿Y por qué se necesita la pausa magnética? Se necesita de la misma forma de que si se tratase de un proceso de actividad y sueño. O sea, nuestros órganos tienen que pasar por pausas magnéticas.
Ni decir de las personas, por ejemplo, que cenan y se van a dormir, ¿no? Ese tipo de personas, imagínense, el cuerpo físico no se logra recomponer. ¿Por qué? Porque está generando una actividad. Y lo que necesita el cuerpo físico cuando va a dormir, necesita tener toda la energía puesta en la regeneración de los tejidos. En conclusión, una persona que hace eso termina no solamente con problemas digestivos, sino que con problemas de envejecimiento prematuro. Entonces, en esas condiciones, una persona no podría llegar a tener una buena salud simplemente porque sus hábitos no se lo permiten. Y acá es donde está la historia que nos cuesta mucho entender. Muchas personas dicen, es buena persona. Acá no se trata de si es bueno o malo, se trata si hace o no hace determinadas cosas para mantener su salud. Vean ustedes, por ejemplo, ¿qué decir, por ejemplo, de las comidas chatarras? Hoy en día las comidas chatarras no están solamente en el McDonald's o en esas casas de comida rápida. La comida chatarra está en las verdulerías. Hoy en día, por ejemplo, encontramos frutas, verduras, etcétera, que no cumplen con las características propias de un alimento. Sin embargo, tiene la forma de alimento, el aspecto de un alimento, pero regularmente no tienen el sabor de un alimento. Entonces, nosotros nos tenemos que volver selectivos. ¿Y qué decir con las bebidas chatarras? Hay personas, por ejemplo, que están convencidas que tomar agua saborizada es más sano que tomar agua. ¿Qué decir de las personas que viven tomando infusiones? No, porque infusiones, por ejemplo, qué sé yo, infusiones para el sistema circulatorio, infusiones para el sistema respiratorio, que pueden ser muy benéficas. Pero recuerden ustedes esa frase de Paracelso, todo es veneno, nada es veneno. Si nosotros todo el día estamos tomando infusiones de planta, estamos sobreestimulando el órgano a la cual va apuntada los principios activos de la planta y terminamos con problemas. O sea, y ni hablemos, por ejemplo, si nosotros estamos usando mal o el origen de la planta no es el correcto. Ya les comentaba la otra vez el asunto de la barba de choclo. La barba de choclo es un excelente elemento para curar nuestra vía urinaria. ¿Cuál es el gran drama que tiene la barba de choclo? El problema que tiene la barba de choclo es que, primero, si ustedes no la consiguen orgánica, ni la tomen, porque la barba de choclo es donde queda la mayor cantidad de contaminantes que se le han dado al grano para que no aparezca la isoca, por ejemplo. Entonces vamos a tenerlo lleno de gamexanes, lleno de paratión, etcétera, ¿no? Entonces no lo podemos consumir. Pero por el otro lado, supongamos que la persona lo consume porque dice es bueno para los riñones. Tiene razón que es bueno para los riñones, pero en exceso es pésimo para los riñones. Provoca disfunciones renales. Y así pasa con todo. El ajenjo es excelente como planta para depurar el hígado, pero el ajenjo tiene aluino y con el tiempo genera problemas serios en el colon cuando la persona vive tomando ajenjo. O sea, por eso los maestros nos dicen, todo es bueno, todo es benéfico, pero en su justa medida. Y tomar infusiones no significa tomar agua. Son dos cosas totalmente diferentes, que tienen mucho que ver con la deshidratación. A mí me pasa, por ejemplo, que yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿toma agua? Sí, 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 yo líquido tomo un montón. No, 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 agua. Agua pura y cristalina. Agua. Ah, no, no me gusta. ¿Y qué tomo entonces? Tomo jugo, tomo agua saborizada. Les digo esto de las aguas saborizadas porque es muy común encontrar personas así. Tomo té, tomo vino, tomo cerveza, etcétera, pero no tomo agua. Y muchos de esos elementos que la persona toma en forma de líquido no hidratan, deshidratan. Entonces, al deshidratar, ¿qué es lo que va sucediendo con el cuerpo? El cuerpo va a empezar a colapsar. ¿Y por qué colapsa? Simplemente porque no tiene la materia prima. Los aditivos que ya los comentamos, ya les dejé un material sobre ellos la clase pasada. Hábitos tóxicos, por ejemplo, el cigarrillo, eh, qué sé yo, la adicción a la comida chatarra. Recuerden ustedes que la mayoría de eh, ¿cómo podemos llamar? De los aderezos, mostazas, mayonesas,
eh, barbecue, salsa golf, etcétera, tienen glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico es un elemento llamado también el quinto sabor, que lo que hace es estimular la zona del cerebro para que resalte los sabores y no sintamos el sabor feo de un alimento, o sea, para que nos guste. Por eso es que regularmente las personas dicen, no, no, salí a comprar, compré, o fui a un restaurante, compré algo y le salió espectacular, no como, no en casa no me sale así, y es lógico, tiene aditivos muchas veces. eh, a nivel mundial. El glutamato monosódico se encuentra en los alimentos, pero también ustedes lo pueden encontrar para cocinar. No se los recomiendo, se llama Hinomoto. Y cuando la persona le pone Hinomoto a cualquier cosa que haga, qué sé yo, una empanada, una tarta o cualquier alimento procesado, resalte el sabor. ¿Por qué? Porque está hecho para estimular la zona del cerebro donde llegan los estímulos nerviosos de nuestros sentidos, principalmente el paladar. ¿Cuál es el resultado de eso? Regularmente estimula un proceso que se tiende a dar con la edad, que es perder la sensación de sed. Si ustedes se han dado cuenta, la gente mayor tiende a, entre comillas, olvidarse de tomar agua. Entonces, como si el tomar agua fuera un acto consciente, cuando en realidad el tomar agua es un acto del cilindro instintivo. Me da sed y esa sed me obliga a tomar agua. Sin embargo, ese proceso lo pierden. ¿Y qué es lo que sucede? La persona comienza a no tomar agua y llega hasta tal punto de no tomar agua que ya llega un instante en que no le gusta el agua y comienza a tener un montón de enfermedades propias de la deshidratación de la célula. No estamos hablando de la deshidratación como, sino que de la célula. Entonces aparecen cosas como taquicardia, problemas coronarios, mucha gente que termina con problemas de, qué sé yo, está medicada por problemas coronarios y es por la falta de algún nutriente y muchas veces el nutriente es agua. O sea, la agitación, qué sé yo, mareos. A mí me ha tocado ver personas, por ejemplo, que de repente tienen problemas supuestamente de depresión y lo que están es mal regulada de la glándula tiroides. Me ha tocado ver personas, por ejemplo, que tienen problemas de parestesia, o sea, se le duermen las manos, se le duerme la boca, se le duerme, tiende a veces a tender a trabársele la lengua porque sienten como un adormecimiento en la lengua. Entonces, ¿qué hacen? Regularmente terminan con alguna medicación neurológica. A veces ese tipo de persona también comienza a tener taquicardias. Y la pregunta concreta es, o sea, ¿qué hace regularmente? Va al cardiólogo y el cardiólogo le da algo para la taquicardia. ¿Y cuál puede ser el origen si no es un origen de enfermedad? Por ejemplo, la falta de calcio. La gente asocia la falta de calcio a los huesos, pero el corazón es fundamental el uso del calcio. Mucha de la parestesia que da en la boca regularmente es debido a la falta de calcio. Entonces, vean ustedes cómo van generando, y ni hablemos de los efectos de los medicamentos, de los que hablábamos el otro día. Por ejemplo, hay personas que toman medicamentos por si acaso, se van a acostar y toman un analgésico, se levantan y toman un analgésico. No, ni hablemos de la persona que está realmente medicada. Entonces, todos esos hábitos van dañando nuestro organismo y las consecuencias son la enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos restablecer nuestra salud? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es nutrirnos conscientemente. O sea, nuestra alimentación tiene que cambiar. Tenemos que abandonar hábitos alimenticios, cosas que nos gustan. Por ejemplo, piensen ustedes en una cosa que es lógica, la celiaquía. La persona que tiene celiaquía en realidad tiene reacción al gluten, donde en definitiva tiene problemas con el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Perfecto. Entonces, si no hay alimentos para celíacos, si tenés una buena alimentación donde no esté presente esos cuatro elementos, ¿cuál es el problema? El problema es la adicción a las harinas. El problema no es la celiaquía en definitiva.
O el problema puede ser la contaminación cruzada, pero si en tu casa abandonas todo tipo de hábito que implique la contaminación cruzada, no tiene por qué haber problema. ¿Cuál es el gran drama? El gran drama es que muchas veces las personas quieren seguir teniendo sus malos hábitos alimenticios. Yo me acuerdo de alguna vez estaba en una cena, ¿no? Y era un asado. Entonces viene alguien y ofrece chorizo, ¿no? Entonces yo digo, no, 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 gracias, no, no, no me gusta. Y le ofrece a una persona que está al frente mío y dice, sí, 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 dame. Se sirve, mete la mano a un bolsito, saca una pastilla, la pone en la boca y dice, no, si sabe esto el médico me va a matar. Y yo no tenía mucha confianza con él, pero me alcancé a decirle, mira, a mí me parece que no te va a matar el médico, te va a matar el chorizo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros no queremos cambiar nuestros hábitos. Y ahí es donde está el problema. Queremos una fórmula mágica para que nos solucione el problema que tenemos, pero no queremos acabar con la causa del problema. Y ese es un problema porque no sucede. Es una cosa o la otra, ¿no? Y lo otro que tenemos que hacer es desintoxicarnos, que es un poco de lo que vamos a tratar hoy. Lo primero que vamos a decir es la importancia del agua. El agua está presente en todo nuestro organismo. Esos son los porcentajes de agua que tiene cada uno de nuestros órganos. 75% de los músculos, 75% de los pulmones, 22% de los huesos, 85% del cerebro. Y, a ver, les comento algo antes. El ojo tiene un 92%. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, que cuando esos calores tremendos duelen las articulaciones y los ojos arden? Porque el cuerpo está ávido de hidratación y va a los lugares donde más hidratación hay. Por ejemplo, una persona que no toma agua, su estreñimiento va a venir por consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema digestivo? Comienza a buscar agua. ¿Dónde la busca? Del sistema nervioso, de los músculos. Los músculos no se pueden quedar sin agua. Entonces, ¿de dónde buscan los músculos? Buscan básicamente de las articulaciones y de los ojos. No. También buscan del cerebro, que también tiene buena cantidad de agua. Pero ello en hecho concreto. Ahí tenemos una persona que está estreñida y en un día de calor tiene dolores articulares intensos, le arden los ojos y anda buscando la llave y las tiene en las manos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sinapsis hacen las neuronas con el calor. Y encima sigue estreñido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que nuestro cuerpo es perfecto, pero en equilibrio. Nosotros muchas veces queremos tener un cuerpo hábil, apto para la gran obra. Pero para tener un cuerpo apto para la gran obra, lo primero que hay que tener es un cuerpo sano. Y para tener un cuerpo sano, hay que generar ciertas conductas de salud. Si no, es imposible, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la primera acción que va a hacer, toda la energía que tome, no la va a llevar a la gran obra, la va a llevar a tratar de mantener la salud. Y es inevitable. Ni hablemos de una persona que quiere hacer la gran obra y tiene todo ese tipo de malos hábitos. Está perdiendo tiempo. O cambia o va a tener los mismos problemas que cualquier persona. A mí una de las cosas que realmente me llama la atención es la poca conciencia de salud que a veces tienen algunos estudiantes gnósticos teniendo tanta información de salud. Porque yo lo entiendo, me resulta obvio en una persona que es simplemente un cristiano. Digo simplemente alguien que puede participar de los grupos protestantes o de los grupos católicos, porque no tienen una información más allá de, digámoslo así, de cuestiones bíblicas. Pero aquella persona que ha estudiado los misterios gnósticos y ha leído el Medicina Oculta y Magia Práctica, ha leído los libros de los maestros que hablan de salud y sigue con esos comportamientos, la verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y que encima después dice que está haciendo una obra. Cuando la primera obra es básico. ¿Cuál es la primera serpiente que se levanta? De acuerdo al maestro Samael. No estoy hablando de que se levanta la serpiente, pero la primera serpiente, dice el maestro Samael, que se levanta es la del cuerpo físico. ¿Dónde se levanta? En un cuerpo preparado.
Entonces, si el cuerpo no está preparado, significa que una persona puede estar 20, 30 o 40 años en la gnosis y la primera serpiente no está. ¿Por qué cuesta tanto sacar maestros si el maestro Samael decía que la obra se hace en 20 años? ¿Por qué? Pues las personas lo tienen como creencia, pero no lo practican. No digo que yo lo estoy practicando, pues yo también he perdido mucho tiempo, pero yo he un hecho que es concreto. La conciencia de la salud física tiene que existir, porque si no hay conciencia de salud física, todo el resto es teoría, no existe. Entonces, los requerimientos de agua básico para depurar nuestro organismo, nada más que para depurarlo. Nosotros necesitamos 1,5 litros para la orina, 300 mililitros para el sudor, 400 mililitros para la respiración y 150 mililitros para nuestras heces. Eso es de requerimiento, pero básico, para depurar, ni siquiera para hidratar. No sé si se entiende. Una cosa es el consumo de agua para generar carga electrolítica y para darle vida a nuestras células. Otra cosa es consumir agua para darle vida a nuestros órganos en general y otra cosa es para depurar el cuerpo, para sacar las toxinas de nuestro cuerpo. Pues nosotros necesitamos eso. Fíjense ustedes, por ejemplo, que nosotros regularmente decimos necesitamos agua para la orina. ¿Y la saliva? ¿Y los lagrimales? ¿Y la materia fecal que necesita agua? ¿La transpiración? ¿Cuánta agua necesitamos, por ejemplo, en el verano con respecto al invierno? ¿Cuánta agua necesita una persona que mide 1,50 m con respecto a una que mide 1,80 o 1,90? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta. Estos números que doy son números, podríamos decirlo, estándar, pero nada más. Ahora bien, en torno a eso, cuando nosotros ya entendemos un poco lo que es la hidratación, tenemos que pasar a la siguiente etapa, la desintoxicación. Sacar de nuestro organismo la mayor cantidad de toxinas. Obviamente, todos los sistemas sacan toxinas, todos, ¿no? A través de nuestras heces, a través de nuestra orina, a través de nuestra transpiración, a través de nuestra respiración, a través de nuestro sistema hepático, etc. Pero básicamente hoy nos vamos a enfocar en la desintoxicación del sistema digestivo, ¿no? ¿Qué es la desintoxicación? Es el proceso de abstenerse o eliminar de su cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables. ¿Qué significa esto? Todas las sustancias tóxicas son propios de la toxicidad del medio? No. Desde la más tierna historia de la humanidad, nosotros orinamos, nosotros tuvimos tránsito intestinal, transpiramos, etc. ¿Por qué? Porque no todo lo que ingresa a nuestro organismo es, digámoslo así, aprovechable para nuestro organismo. O sea, siempre existió la necesidad de depurar. ¿Cuál es el problema? Que hoy existe una necesidad crónica de depurar. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros estamos incorporando menos cosas saludables dentro de nuestro organismo y por supuesto nuestro organismo necesita más estímulos para eliminar esos elementos no saludables. Entonces, primero, vean ustedes lo que sucede. Hablando nada más que de materia fecal, una persona promedio posee 4 kilos de materia fecal retenida en el colon. Hay un hecho que es muy, muy interesante y es anecdótico. Se dice que cuando a Elvis Presley le hicieron la autopsia, lo que le encontraron fue 17 kilos de materia fecal retenida. Si una persona, por ejemplo, que tiene esas panzas abultadas, etcétera, regularmente el colon que debería tener determinado diámetro está sobreextendido. Y obviamente por el medio es por donde circula, digámoslo así, la materia fecal, pero todo el resto se llama o se le llama carcasa fecal y está pegado alrededor como si fuera un caño de una cloaca de nuestra casa o un caño de un desagüe de nuestra casa, que se van pegando determinadas materias a las paredes del caño. ¿Cuál es la diferencia? Que como el caño es rígido, llega un instante en que se tapa de esa materia.
Entonces, obviamente hay que destaparlo, etcétera. En el caso nuestro, el caño no se tiende a tapar. ¿Por qué? Porque al ser flexible se va expandiendo y va soportando cada vez más materia fecal. ¿Dónde pueden ver esto ustedes en estos tiempos? Es la cantidad de gente que tiene panzas abultadas como si estuvieran embarazados. Regularmente ese tipo de personas tiene mucha materia fecal retenida. Estas intoxicaciones lo que producen son, primero, pesadez estomacal, que conlleva a pesadez del sistema, digámoslo así, de los estados de ánimo. Piensen ustedes que, imagínense ustedes un auto que tiene que ir a gran velocidad, pero a la vez nosotros le hemos puesto combustible de mala calidad. Los mecánicos dirían que está carbonizado, o sea que las válvulas están llenas de carbón y por lo tanto no pueden acelerar. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, nuestro organismo está diseñado para determinada actividad, pero obviamente esa actividad está muy relacionada con el tipo de alimentación que nosotros tengamos. Entendiendo algo, hoy estamos hablando de la alimentación del cuerpo, digámoslo así, de la comida, pero entendamos que dentro de nuestros estudios, y cuando hablamos de alimento, hablamos de tres clases de alimentos. Entonces, lógicamente, una persona que tiene todo eso, ¿qué es lo que va generando? Va generando pesadez en su sistema digestivo, va generando pesadez en sus pensamientos. Sus pensamientos se vuelven pesados, se atiborra, etcétera. Tiene fatiga, falta de energía. Junto con la falta de energía, recuerden, aparece lo que se llama el cansancio. El cansancio malhumora, o sea, hace que la persona esté malhumorada. Y cuando la persona está malhumorada, regularmente cree que es un problema con la ira nada más, sin darse cuenta que el mal humor es causado por el cansancio y obviamente esto está directamente relacionado con la intoxicación. Por eso es que muchas personas que se han hecho tratamientos de desintoxicación, las primeras cosas que sienten es un estado de liberación. ¿Y por qué lo sienten? Obviamente, pues se liberaron una gran carga. Además, piensen ustedes que en su momento una persona que está intoxicada, su propio organismo comienza a reabsorber esas toxinas. Entonces vuelve lento el sistema circulatorio, vuelve lento nuestro reflejo, vuelve lento nuestro sistema digestivo, vuelve lento nuestros riñones, etc. Entonces se va transformando en un círculo vicioso que va a terminar generando colapso en muchos lugares, ¿no? O sea, esto explicaría en gran medida gran cantidad de las enfermedades modernas que existen. Existen flatulencias o gases, ¿no? Recuerden ustedes que el maestro Leibniz incluso decía que habían gases que se cristalizaban en el cerebro, que luego generaban problemas cognitivos, ¿no? Acidez, digestión lenta, exceso de peso, que es una de las características comunes de esta época, ansiedad por las comidas, o sea, piensen, por ejemplo, yo hasta hace unos 4 o 5 años atrás tenía 23 kilos más. Hasta que llegó un día que dije, no puede ser, no puedo tener esta cantidad de sobrepeso. No lo puedo tener ni por salud, ni por consideración a los demás, ni por consideración a mi parte interna. No puedo tener esos 23 kilos de más. Entonces decidí comenzar a sacarlos. Y había una cosa que realmente me molestaba, que creo que fue la gran cosa que me hizo salir de esa situación del sobrepeso. Y era que mi cabeza estaba pensando en comida mucho tiempo, mucho del tiempo pensaba en comida. Entonces digo, no puede ser, todos mis pensamientos están relacionados con la cena o están relacionados con el almuerzo. O sea, yo lo entiendo, es de naturaleza humana. Piensen ustedes que las personas regularmente almuerzan y terminan de almorzar, están satisfechos y la pregunta es, che, ¿qué vamos a cenar? Es como normal eso, pero de ahí a que se transformen en pensamientos recurrentes y es porque algo está pasando. Y obviamente eso va a traer problemas, porque no es solamente que la persona piense en comida, sino que trata de proveérsela. Y ahí es donde está el drama y comienza todo el proceso de ¿cómo podríamos llamarlo?, de sobrepeso, etcétera. Aparecen las alergias de todo tipo. Piensen ustedes, hay personas que dicen que son alérgicas a todo.
¿Qué significa alérgico a todo? Que cualquier cosa hace reaccionar el sistema inmunológico y genera todos esos estados de urticaria, etc. Regularmente, la mayoría de las alergias tienen origen en el hígado. Depúrele el hígado de una persona y desaparecen muchas de esas alergias. A mí me ha tocado, por ejemplo, tratar personas con problemas de asma y en realidad el problema no era los pulmones, era su hígado. Cambió la alimentación, le di algunas cosas para que depurara su hígado y al diablo se fue el asma. ¿Por qué? Porque cuando el hígado comienza a congestionarse, trata de eliminar de cualquier forma esas toxinas. Si no lo puede hacer a través del sistema digestivo, porque capaz que la persona es estreñida, la persona tiene problemas de colon irritable, tiene problemas, qué sé yo, del síndrome de Crohn, etcétera, ¿qué es lo que hace el hígado? Se tiene que deshacer de eso. Entonces, ¿dónde lo vuelca? En el resto de los órganos depuradores, principalmente en dos, en el sistema respiratorio y en la piel. Entonces, también aparecen muchas personas que tienen problemas en la piel provocados por intoxicación hepática o colónica. Un ejemplo concreto, si ustedes conocen a alguien que tenga rosácea, pregúntenle cómo tiene su sistema digestivo. Regularmente son estreñidos, regularmente tienen colon irritable, regularmente, por ejemplo, tienen colitis nerviosa. Y es lógico que les suceda eso. Es un órgano que no puede generar la depuración correcta, entonces busca el organismo por dónde sacarla. Imagínense ustedes si tuvieran un mueble que sacar por su casa y alguien les tapa la puerta. ¿Qué hacen? Hay que sacar ese mueble. ¿Por dónde lo sacan? Por la ventana. Bueno, esto es lo mismo. No sale a nivel colónico y bueno, lo sacaremos por la piel, lo sacaremos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita liberarse de eso. O sea, nuestra naturaleza inteligente sabe lo que nos intoxica. Por eso también, si nosotros le damos el espacio, nuestro cuerpo también sabe lo que le hace bien. Pero hay que dejarlo. Migrañas, dolores de cabeza. Eso es común en las personas que tienen intoxicación. Es más, ¿cómo se mide? Es muy simple. Hagan ayuno. Mientras más rápido, con respecto a la hora de comer, mientras más rápido les comience a doler la cabeza, significa mayor cantidad de toxinas en nuestro organismo. O sea, si ustedes dicen, bueno, voy a hacer ayuno a partir de mañana, y todos los días desayunan a las 10, y a las 11 ya le está doliendo la cabeza, están bastante intoxicados. O sea, son fórmulas muy, digámoslo así, folclóricas, pero son muy eficaces. Otra cosa, mal aliento y sensación de sed. Esas bocas pastosas provocadas por intoxicación. Mal aliento. No sé si ustedes han visto personas, por ejemplo, que de repente tienen un aliento espantoso en la boca y uno los ve y dice, no es un problema de dientes. Entonces, ¿de dónde viene? De adentro. Son verdaderos febriones fecales que se exhalan. ¿Recuerden ustedes algo? El olor son bacterias. Por ejemplo, si alguna vez ustedes estuvieron en las alturas, qué sé yo, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, a esas alturas la persona no tiene olor, pero no porque no existe el olor como tal, sino porque las bacterias que provocan el olor no viven a esas alturas. Entonces, la persona siente que no tiene olor y realmente no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene olores, tiene intoxicaciones. Por eso es que van a ver ustedes de repente personas a su alrededor que tienen un olor espantoso y son sudorosas. Es más, muchas de ellas incluso tienen esas manos transpiradas. Intoxicación. Problemas, eso de las manos sudoradas también son problemas de la piel. Común. Anhidrosis plantar o hidrosis plantar o palmar. O sea, gente que tiene todo el día transpiración en las manos o en la planta de los pies, intoxicación. O gente que se le reseca. De personas, por ejemplo, que viven de dermatólogo en dermatólogo con todas esas heridas que se les ponen en la palma de las manos y les dan cremas con corticoides y les cambian la cremita y todo lo demás y continúa.
Límpienle el hígado a esa persona y se terminó el problema. ¿Por qué? Una característica que tienen esas personas es la siguiente: supuestamente no se descomponen con nada. O sea, ustedes le pueden dar cualquier comida y la persona supuestamente la acepta sin ningún problema. No, no tiene problema, yo no tengo problema, no me descompongo. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente no tiene la reacción típica de una descompostura, que sé yo, náusea, dolor de cabeza, eh, chuchos de frío, no tiene nada de eso. Pero las manos se le agrietan más. Y es un problema porque ese tipo de intoxicaciones que no tiene reacción y la persona no tiene disciplina, regularmente lo termina pagando el corazón. Ojos enrojecidos, eso se sobreentiende. Vean ustedes, por ejemplo, las personas que tienen problemas coronarios, problemas respiratorios, y cuando están en una crisis, mírenle los ojos, van a ver todos los ojos rojos, etcétera, ¿no? Y caída del cabello, que obviamente la caída del cabello está relacionada con muchas cosas, pero si a la persona se le cae el cabello teniendo una genética buena o usando los mejores champúes que hay en el mercado, se le sigue cayendo el cabello y se le junta con alguno de otros síntomas que hemos visto, y lo más probable es que sea intoxicación. Toxinas que llegan al bulbo piloso y el bulbo piloso se muere y se cae el pelo. Recuerden ustedes que el pelo, o en el pelo, se encuentran todas las toxinas que nosotros podemos tener en el cuerpo. Se encuentra una partícula de esa toxina, se encuentra en el bulbo piloso. Por eso es que cuando se analizan, por ejemplo, los niveles de contaminación de una persona, el análisis que se hace es sobre el bulbo piloso. Ahí se muestra toda la contaminación de, por ejemplo, de metales pesados que nosotros podemos llegar a tener. Bien, acá tienen una hermosa barriga que debe tener más o menos entre 3 y 4 kilos de materia fecal, como decía, pero hay otro hecho interesantísimo: los gases. Los gases pueden llegar a pesar medio kilo en una persona. Imagínense ustedes que cuando una persona se hace un proceso de desintoxicación, puede llegar a bajar 5 kilos en un fin de semana. ¿Pero qué bajó? ¿5 kilos de grasa? No. 5 kilos de materia fecal y de contaminación intestinal, ¿no? Y obviamente existe líquido retenido. ¿Por qué existe líquido retenido? Porque el organismo necesita más líquido para tratar de mantener, para tratar de mantener en funcionamiento el organismo. Entonces, es lógico. Por eso es que es tan importante el consumo de agua. Porque si la persona consume agua, el cerebro entiende que no hay falta de agua y la retención de líquido desaparece. Bien. Entonces, la desintoxicación está basada básicamente en lo que la gente común llama limpieza colónica. Pero además de la limpieza colónica, hay productos depurativos y hay soluciones saturadas. Y un poco de eso vamos a hablar ahora. Por ejemplo, la limpieza colónica, o llamada comúnmente enema, es un sistema ancestral. En la foto de allá arriba, a ver si esta foto de allá arriba, habla sobre una limpieza entre los mayas. Eso es una estela maya. Y lo de abajo es un instrumento de enema que se usó en la época victoriana en Inglaterra, ¿no? Vean ustedes que tenía forma de fuelle y, bueno, obviamente tenía las cánulas y servía para inyectar, digámoslo así, el líquido que aseguraba que el enema fuese eficiente. Vean ustedes esto. Uno es en África, también se usó el enema. En este caso, el enema era hecho con un cuerno de animal. Y también lo tenemos en Grecia, donde se hacía como una especie de, por decirlo de alguna manera, como si fuera una gaita, y también se usaba, siempre con los mismos fines: sacar las toxinas del colon. Básicamente eso es lo que hacía. Esta es, digámoslo así, la forma general del enema, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Un irrigador, una altura por sobre los 40 centímetros digámoslo así, de donde está la cánula, y la persona puesta inicialmente hacia el lado izquierdo. ¿Por qué hacia el lado izquierdo? Porque es donde está el colon descendente. Recuerden ustedes, nosotros tenemos un colon ascendente que va desde, digámoslo, del apéndice hasta la mitad hasta donde comienza el diafragma,
Ese sería el colon ascendente. Después tenemos el colon transversal, que es el que va desde una costilla del lado derecho a una costilla del lado derecho, perdón, del lado derecho al lado izquierdo. Me confundo por el video. Y ese es el colon transversal. Y luego va desde la costilla del lado izquierdo hacia abajo, es el colon descendente. Luego llega al ano y obviamente al llegar perdón, al recto, y del recto llega al ano. Y ese es todo el circuito depurativo. Entonces, poniendo a la persona inicialmente del lado izquierdo, lo que estamos haciendo es haciendo que la solución que se va a usar para el enema llegue o por gravedad pueda liberarse hacia el lado izquierdo, que es el del colon descendente. Ahora bien, ¿cómo se hace un enema? Que acá es una de las cosas que a mí me ha motivado a hacer este tipo de curso. Muchas personas creen que necesitan muchas cosas para hacerlo. No, los maestros fueron sabios. Los maestros nos dieron herramientas para hacer las cosas solos. ¿Cuál es el problema? La falta de continuidad de propósito. ¿Qué otra cosa? Vean ustedes algo. A toda la gente les sale más rápido el no sé o el no se puede que el voy a intentarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se queda con la idea de que necesita ir a algún lugar para que le hagan. ¿Cómo va a necesitar ir a un lugar para que le hagan un enema? ¿No? Más adelante les voy a enseñar incluso cómo hacer un baño de vapor, digámoslo así, portátil, para que lo tengamos en nuestra casa y no importa el volumen del baño que tengamos, podemos tenerlo, podemos hacer nuestros baños de vapor y podemos perfectamente depurar nuestra piel o nuestro organismo a través del baño de vapor, sin necesidad de pensar que tenemos que ir a algún lugar. No. ¿Por qué? Porque con eso de pensar tanto en ir a un lugar que no vamos nunca, la enfermedad continúa. ¿Ustedes creen que si nosotros tenemos un problema de salud, nos va a esperar? ¿La enfermedad nos va a esperar a que nosotros la podamos combatir? Es imposible. Eso no existe. Nosotros necesitamos, si tenemos el problema y tenemos el conocimiento, que es la peor cosa que nos puede suceder, es tener el conocimiento y no aplicarlo. Entonces, tenemos el problema, tenemos el conocimiento, hay que hacerlo. No, es que yo tendría que, no tendría nada, usted tiene que hacerlo. O sea, y esa es la idea que nosotros tenemos al dar este tipo de curso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hervir el agua y añadir la hierba. Ahora les vamos a explicar hierba o hierbas. Algunas infusiones que se pueden usar, ¿no? La tomamos como infusión. Luego lo ponemos dentro de una bolsa, si quieren usar un filtro de café, si es chiquito, porque más o menos si nosotros vamos a hacer un buen enema, necesitamos entre 1,5 y 2 litros. Filtramos todo. Yo me acuerdo que en aquella época que comencé a hacer esto, agarraba una funda bien limpia, lavada, le hacía un nudo en una punta, metía digámoslo así, la infusión completa y lo comenzaba a estrujar y a dejar caer en otra olla donde quedaba solamente el líquido. Es en definitiva un té grande, nada más que eso. Y que debe tener una temperatura entre 37 y 40 grados. 37 y 40 grados, ustedes lo tienen que ver como una eh, una norma estándar. Dirían los maestros a temperatura de leche. ¿Qué significa? La temperatura que nosotros cuando teníamos hijos chicos tomábamos de la leche antes de dársela al bebé para que no se quemara. Esa es la temperatura ideal. Por eso es levemente superior a nuestra temperatura orgánica, levemente superior. Entonces, tampoco, o sea, si no tenemos termómetro, toquemos el agua, no hay drama, ¿no? Donde veamos que tiene esa temperatura de leche, listo, con eso está bien. Este es el tratamiento que da el maestro Samael. Yo les dejé acá en el chat, les dejé 2 libros, Las plantas y sus propiedades del maestro Lakmi y Medicina oculta y magia práctica del maestro Samael. Pero la medicina oculta y magia práctica que les dejé acá es una medicina oculta que viene
En la última parte trae un glosario agregado de todas las plantas de las cuales habla el maestro con su nombre científico y cómo se pueden encontrar dentro de, digámoslo así, del mercado argentino, etcétera. Y si no están dentro del mercado argentino, o sea, no aparece con el nombre exacto, tenemos el nombre científico por la cual le podemos hacer un rastreo. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el archivo que les dejé y se va a descargar solo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque es importante. Muchas veces uno de los problemas que tienen muchos estudiantes nóticos es enredarse con los términos que usan los maestros con respecto a las plantas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, durante años busqué el hojarancín, ¿no? Que es la planta para el cáncer, hasta que empecé a estudiar a Joseph Pamies y me di cuenta que el hojarancín era el famoso calanchoe, ¿no? Dicho sea de paso, yo por cuestiones lógicas, hace un tiempo largo con mi esposa tomamos todos los días calanchoe. ¿Y por qué? Porque las células cancerígenas están presentes en todo. Una persona común y corriente puede tener más de 700 productos químicos que le pueden generar problemas y a veces falta solo uno para que ese problema se produzca. Ni hablemos del que fuma. El que fuma tiene alrededor de 4.000 productos químicos en el organismo. Entonces, una recomendación, consuman calanchoe. ¿Cómo? Licúenlo con algo, porque es una suculenta, y después consúmanlo, ¿no? Yo lo consumo con vitaminas, pero bueno, es una cuestión personal mía. Eh, y tomémoslo, porque no sabemos si estas células andan dando vuelta por nuestro organismo y la mejor manera es que no lleguen a juntarse, ¿no? Porque donde se juntan tumoran. Entonces, ¿qué dice el maestro Samael? Dice, lo ideal en un trabajo con enema es hacer 6 enemas, ¿no? Dice, 3 al costado derecho y 3 al costado izquierdo. Y en realidad, en la práctica, lo ideal sería que fueran 7, 3 al costado derecho, 3 al costado izquierdo y una con las piernas hacia arriba. ¿Para qué? Para que llegue al colon transversal, el, el líquido, ¿no? Que regularmente es pasar primero de la izquierda, luego al colon transversal y luego al colon ascendente. Eso sería la acción lógica, ¿no? Eso está en el libro Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samael. ¿Y cuáles son las hierbas que recomienda para estas infusiones? El maestro Samael recomienda básicamente 2 hierbas. Cola de caballo, ustedes saben que la cola de caballo es una panacea, es un depurador del sistema digestivo, es un depurador del sistema sanguíneo, depura los riñones, mejora la circulación, eh, previene las varices, etcétera. Tiene muchos usos. Pero además de eso, es muy bueno para limpiar de parásitos y hongos intestinales, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que tienen problemas con la candidiasis o que tienen problemas de hongo. Un día vamos a hablar del tema de los hongos y les digo algo, ¿no? Vamos a entender al maestro como de repente decía que había gente que de repente lo consultaba por algo y en ese algo lo que veía él era que habían hongos en su cabeza, por ejemplo. Y parásitos, por ejemplo, la ameba migra y puede llegar también a nuestro cerebro y provocar ataques epilépticos, las lombriz solitarias que le llaman comúnmente. Entonces, es un gran nutriente, o es un gran planta para depurar. Y el otro era el llantén. El llantén es una panacea. Y recuerden ustedes que hay varias formatos de llantén. El que aparece ahí es el plántago mayor, que es la hoja ancha, ¿no? Muy, muy ancha la hoja. Pero también hay de hoja finita que es regularmente llamado plántago minor. Cualquiera de los dos sirve. Y entre medio de ello también hay varios formatos, teniendo, digámoslo así, el formato básico del llantén, que son las venas digamos, están así a lo largo de él, cualquier llantén puede llegar a servir, ¿no? Entonces vean ustedes que aparece como antiinflamatorio, ayuda a nivelar el azúcar en sangre, ayuda a los problemas estomacales, que es lo que nosotros buscamos, y ayuda en las irritaciones intestinales. Por lo tanto, es un excelente elemento, por ejemplo, para gente que tiene colon irritable.
Luego otras hierbas sugeridas, por ejemplo el paico, que el maestro Samael llama pasote en el libro de Medicina Oculta, que también es un gran antiparasitario, sobre todo es en este caso usado como enema, pero si pudiéramos conseguir el paico en forma de semilla y consumirlo, también es un antiparasitario extraordinario, ¿no? Ayuda mucho para todo lo que tenga que ver con depuración del sistema digestivo, ayuda con lo que tenga que ver con diarreas, etcétera. Después la manzanilla. La manzanilla tiene un elemento que se llama bisabolol, que es un antiinflamatorio. Entonces es muy, muy bueno para todo lo que tenga que ver con procesos inflamatorios en el organismo. También es un fungicida, o sea, ataca hongos. eh, lo podemos usar sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que los enemas no se pueden hacer cuando la persona está pasando por un proceso digestivo, qué sé yo, me refiero a cólicos, etcétera. Hay que esperar que la persona mejore de eso para aplicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos aplicar incluso enemas con un poco de aceite de oliva, además de la infusión, un poco de aceite de oliva, sobre todo en las personas estreñidas. Eso resulta extraordinario. También le podemos llegar a poner los cristales de aloe vera licuados, también dentro del enema, licuado y filtrado dentro del enema, porque son excelentes, por ejemplo, para cauterizar hemorroides, sobre todo los hemorroides internos. Siempre entendiendo lo siguiente, cuando la persona tiene crisis de hemorroide, el enema no se puede hacer, sería muy agresivo y podría generar otro tipo de inconveniente, ¿no? Recuerden ustedes, en realidad la práctica en sí misma ya es agresiva. Así que tiene que haber unas ciertas condiciones para que la persona pueda hacer este tipo de tratamiento, ¿no? El romero es, bueno, el maestro Lagmi decía que el romero era una panacea que el hombre no entendía que en el romero estaban todas las propiedades medicamentosas necesarias, ¿no? El romero tiene un componente que es ácido románico y el ácido románico es muy, muy interesante para todo lo que tenga que ver con depuración del hígado, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes cosas que existe en esta época es que la ciencia está comprobando lo que dijeron los maestros. Hasta hace unos años atrás, muchas de las cosas que decían los maestros eran un acto de fe, pero en la actualidad la ciencia lo está descubriendo, ¿no? A mí me pasa mucho cuando yo estoy estudiando en estos momentos mucho de la naná, la piña, y ver la cantidad de cosas, nada más que con que el maestro decía que la piña atrapaba los rayos suprasensibles del sol, y me doy cuenta, y que lo ponía como una panacea, y me doy cuenta de lo que la gente está descubriendo. Por ejemplo, hay un hecho que a mí me resulta hasta cómico, si me perdonan, y es que veo mucho estudiante gnóstico hablando del contra del grafeno, ¿no? Que el grafeno acá, que el grafeno allá, que el grafeno... Yo estoy de acuerdo, el grafeno es un contaminante, pero la pregunta concreta, ¿y qué haces? ¿Está bien? Ya me dijiste que el grafeno era contaminante. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Eso es como la persona que se dice que está en contra del 5G, pero además quiere tener una buena conectividad. Es una locura. Bueno, hay un nutriente que se llama bromelina que se encuentra dentro del ananá que estimula una enzima que produce nuestro propio pulmón y que es un elemento que saca el grafeno de nuestro organismo. Un día de esto vamos a hablar de eso. Bueno, las soluciones saturadas. Ya que es interesantísimo, ¿no? Si ustedes consumen cualquiera de estos productos, vitamina C, magnesio o aceite de ricino, por sobre las dosis que les comento ahí, o sea, vitamina C por sobre los 2 gramos, digamos 4 o 5 gramos, no se preocupen por la ingesta diaria recomendada. En la Argentina es un absurdo. La ingesta diaria recomendada de vitamina C en la Argentina es de 40 miligramos y en España es de 100 miligramos y en Chile es de 60 miligramos. Entonces la pregunta concreta que necesitan más vitamina C los españoles que los argentinos, no.
porque es una regla que no es, ni siquiera es estándar internacionalmente. Son reglas legales de los países que la gente las toma como verdades. Linus Pauling, que fue el creador de la medicina automolecular, un sabio, llegó a tener 2 premios Nobel, entre paréntesis. Se supone que junto con George Adamski, que fue un gran enviado, un gran contactado de extraterrestre, fueron los que impidieron que se generara la Tercera Guerra Mundial en 1962, ¿no? Es muy interesante estudiar la historia de ellos. Gracias a lo que ellos hicieron, existió el teléfono rojo del Kremlin y el teléfono blanco de los Estados Unidos. O sea, tenían comunicación directa, porque ya con el asunto de los misiles de octubre de Cuba estaban a punto de empezar a lanzarse bombas nucleares y ellos lo impidieron. Y el hecho concreto es que Linus Pauling recibe ese año el Premio Nobel de la Paz, siendo que en el 54 había recibido el Premio Nobel de Química. Es la única persona que tiene 2 premios Nobel no compartidos. Bueno, él casi todos sus estudios en nutrición los centralizó en la vitamina B y en la vitamina C. Y la vitamina C, él descubrió que las megadosis de vitamina C son excelentes para atenuar y eliminar el cáncer. A él le dio cáncer a los 61 años, comenzó a tomarlo porque en realidad él hizo todos los estudios antes, pero él no lo consumía, lo veía nada más que en pacientes. Cuando se dio cuenta de que tenía cáncer, comenzó a tomarlo y vivió hasta los 95 años. Y días antes de fallecer decía, si yo hubiese empezado a tomar vitamina C antes, habría vivido hasta los 120 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy hablando de 2000 miligramos. Cuando, vuelvo a insistir, en la Argentina dicen que la dosis diaria recomendada son 40 miligramos. Y sin embargo, Linus Pauling tomaba 14 gramos por día de vitamina C. Pero hay una cuestión. La vitamina C, para llegar a esos volúmenes, nosotros tenemos que ir adaptando al organismo, entonces cada vez va aumentando de a poco. Pero ¿qué pasa si una persona no consume regularmente vitamina C? Y de repente le damos 2 o más gramos de vitamina C. Le va a dar colitis, le va a dar diarrea en realidad. ¿Por qué? Porque la vitamina C atrae mucho líquido al intestino en una forma, digámoslo así, violenta y lo elimina. Entonces, en la práctica, es más saludable para una persona que tiene estreñimiento que tome vitamina C y no que ande tomando todo ese tipo de cosas. Ahí está vaselina, toma la gente por cuestiones digestivas. Cuando la vaselina lo que hace es tapizarle, digámoslo así, el intestino e impedirle que el intestino absorba los nutrientes. Y termina con serios problemas de salud la persona que toma eso. O hay otras que dicen, no, yo tomo cáscara sagrada. Pero ahora vamos a ver cómo funcionan los purgativos para que más o menos entendamos. También lo podemos hacer con magnesio. La ingesta es mucho menor, son de medio gramo para arriba. Y el aceite de ricino, que son apenas 30 miligramos. Todos ellos hacen esa labor purgativa. En el caso de la vitamina C y el magnesio, la labor purgativa la hacen por atracción de agua. Atraen agua al intestino y se genera el proceso digestivo. Por eso que cuando hace eso cualquier actividad que lo lleve a evacuar en forma, digámoslo así, bastante en poco tiempo, la persona tiene que tomar mucha agua porque se provoca un proceso de deshidratación y ese proceso de deshidratación hay que compensarlo. Pero en el caso del aceite de ricino, la sal de Epsom, etcétera, o la cáscara sagrada, el sistema que tienen para absorber el agua es el siguiente. Imagínense ustedes que en un momento determinado pasan por el lado de una estufa y se queman. La estufa se irrita, le irrita la piel la estufa, ¿no? Se pegan una quemadita. Inmediatamente va a surgir una ampolla, que es la forma que tiene el organismo de atenuar la temperatura de esa zona, ¿no? Lo mismo va a pasar de alguna manera cuando la persona se expone al sol y es muy sensible de piel. Hay gente que se llena de ampollas cuando va a la playa, porque tiene la piel muy sensible. O sea, atrae agua a ese lugar, ¿por qué? Porque lo que quiere hacer es atenuar la irritación. Bueno, el aceite de ricino, la sal de Epsom, etcétera, la característica que tienen cuando se toman
en medidas fuera de lo normal, es que irritan el intestino. Entonces, ¿el intestino qué hace? El organismo ¿qué hace? Envía agua y se genera el proceso de evacuación, de purga. Ahora, ¿cuál es el drama? El drama es que el intestino se irritó. Entonces encontramos personas que descubren como gran maravilla eh, tomar laxante para generar tránsito intestinal y con el tiempo terminan con una serie de problemas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo cada vez que toman el laxante es irritar el intestino, irritar el intestino, irritar el intestino, incluso se puede provocar algún tipo de cáncer con eso. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que nosotros busquemos soluciones naturales para que eso suceda. Pero esta, como digámoslo así, como solución parcial está buena. Los remedios gnósticos naturales. O sea, ya depuramos nuestro organismo y tenemos algunos problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acá hay una sugerencia que dan los maestros. Por ejemplo, vean ustedes esto. Yo les hablaba de la sal de Epsom, pero vean cómo lo da el maestro. Esto también está en Medicina Oculta y Magia Práctica. Dice, límpiese el hígado, riñón, vaso, estómago e intestino con el siguiente preparado. Agua hervida, 1 litro. Sal de Glauber, así lo dice el maestro, sal de Glauber y sal de Epsom. Yo al lado puse lo que es el término químico actual, sulfato de sodio y sulfato de magnesio, ¿no? 3 onzas de cada uno. 1 onza son 28,3 gramos, 3 onzas y son casi 90 y pico de gramos de cada uno. 90 y pico de gramos de cada uno. Y tintura de ruibarbo, que en realidad es raíz de ruibarbo, 1 onza. Y de eso la persona se toma 3 cucharadas por día de todo ese preparado, no más, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Le va generando depuración del sistema digestivo, pero ¿qué es lo que va haciendo la tintura de ruibarbo? Va además depurando el hígado, porque el ruibarbo, una de las características que tiene junto con la genciana, es la depuración del hígado. Acá tienen otro. Fórmula para el intestino, también aparece en medicina oculta. Gualanday, sabemos que es jacarandá, y cepa de marayón, que es castaña de cajú. La castaña de cajú, la que podemos comprar en una herboristería. Hiérvase y tómese. Lo que hace esto es, obviamente, también depurar el sistema digestivo, ¿no? Y por supuesto, repararlo y curarlo. Acá da una fórmula más larga, 4 onzas de anís. Obviamente, todo esto son semillas, ¿no? Anís, lo ideal sería anís de estrella, ¿no? Anís estrellado. Semilla de hinojo, semilla de cilantro, polvo de regaliz. El regaliz antiguamente se llamaba el caramelo de los pobres porque es una raíz dulce. Tiene muchas propiedades hepatoprotectoras y tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Eh, a ver, ¿cómo se llama el principio activo? Inocodona. Inocodona. Es un principio activo que tiene el regaliz que sirve para desinflamar. Por ejemplo, yo en mi caso uso un dentífrico que tiene nocodona porque tengo mucha sensibilidad en las encías. Entonces usamos con mi esposa ese dentífrico, ¿no? Por eso conozco un poco más del tema, ¿no? Una nuez moscada, o sea, un coquito de nuez moscada y una buena cantidad de canela. Buena cantidad de canela, proporcionalmente eso tendría que ser más o menos también unas 4 onzas, ¿no? Y una cucharadita de azúcar. Se mezcla todo y se toma una cucharadita de este polvo al final de cada comida, ¿no? Eh, Eso se pasa con agua. Yo no he hecho este preparado, pero sí he hecho uno que les voy a mostrar también. ¿Qué es lo que va haciendo? Va generando en la persona un proceso digestivo. Recuerden ustedes, el anís es un gran antiflatulento. Recuerden ustedes que cuando nosotros comemos y hablamos o comemos con la boca abierta, tragamos mucho aire. Cuando comemos muy acelerado, tragamos mucho aire y con el tiempo ese aire se transforma en algún tipo de flatulencia, ¿no? Por eso es tan importante masticar bien. Acá da otras fórmulas también el maestro, habla de el té de achicoria con limón o el té de ciruela, lino. Vean ustedes algo, achicoria con limón. La achicoria tiene una característica,
Lo ideal de la achicoria es con todo y raíz. ¿Por qué? Porque la achicoria tiene un prebiótico llamado inulina. Y la inulina tiene muchas posibilidades dentro de nuestro organismo. Es un nutriente para nuestras bacterias benéficas. Recuerden ustedes que el organismo tiene bacterias especializadas en cada rubro. Bueno, nuestras bacterias digestivas necesitan ser alimentadas y una de las cosas que lo alimenta justamente son estos prebióticos, como en el caso de la inulina que se encuentra en la chicoria, ¿no? Y después, bien, té de ciruela, lino, cosas que hoy en día, por ejemplo, imagínense ustedes, este libro fue escrito en el año 52, hoy en día cualquiera diría chocolate por la noticia, pero en aquella época esto era de información de punta, ¿no? Hoy en día todas las personas saben que pueden usar estos plantas para la parte digestiva, pero en aquella época no se sabía. El aceite de ricino, una cucharadita diaria en ayuna, ayuda a eliminar el estreñimiento. Si lo consumimos mucho y no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, va a llegar un problema en que va a llegar un momento en que de todas maneras vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el organismo se tiende a acostumbrar. Entonces la cucharadita no les va a funcionar. Y si toman más de eso, van a herir mucho más el sistema digestivo. Por eso es tan importante el cambio de hábito. Gastralgia. Esto les puedo asegurar, yo lo he hecho, me parece que la primera vez que lo hice fue hace 15 años. Es así. Es magnesia calcinada, ruibarbo y canela. Magnesia calcinada es óxido de magnesio, ¿no? El óxido de magnesio tiene pH 10, entonces alcalino, ¿no? El ruibarbo es un depurador y la canela actúa con sus taninos en la parte digestiva. Es un polvo y ustedes cuando lo necesitan lo reparten. El maestro dice en 12 papeletas o en 12 gramos y se toman uno por día. Primero, ¿qué es la gastralgia? Toda enfermedad que termine en algia significa dolor. Por lo tanto, gastralgia es dolor de estómago. ¿Da? Como neuralgia es dolor en los nervios. Como fibromialgia es dolor en las fibras. Es eso todo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a tomar o sea, yo lo comencé a hacer, ¿por qué? Porque en aquella época recién estaba teniendo conocimientos más, no, perdón, hace más de 20 años que hago esto. No tenía, o sea, todavía creía que el remedio remediaba, cuando en realidad el auténtico remedio es el cambio de conducta. Entonces, sufría mucho de repente de dolores abdominales, etcétera, de gastralgia. Y encontré esta fórmula. En ese momento logré encontrar ruibarbo. El ruibarbo es una raíz, es una planta importada. Capaz que por Mercado Libre pueden llegar a conseguirlo. Y como yo fabricaba en ese momento esencias, sales de baños, etcétera, un poco sobre química conocía, ¿no? Entonces comencé a hacerlo porque decía el maestro que era bueno para los dolores abdominales. Es excelente para los dolores abdominales. No solamente es excelente tomado así. Si ustedes en un momento determinado, por ejemplo, tienen un problema de que se les paralice el tránsito intestinal, que puede pasar por una mala digestión, porque tomaron agua muy fría, porque sufrieron un susto o tuvieron una rabieta, todo eso daña el intestino. Ustedes toman media cucharadita de eso, se lo ponen en la boca y lo toman con agua y en poco tiempo el intestino comienza a funcionar y a trabajar de nuevo, ¿no? Por supuesto, eso los va a mandar al baño en un tiempo relativamente corto, pero si hay una fórmula que yo he experimentado con mucha seguridad es esta y les puedo asegurar que es la panacea a mí. La col de montaña, dice el maestro Lacmi en el Tratado de Medicina Natural. Recuerden algo, yo les puse dos libros acá en el chat del Zoom,
que los pueden bajar, ¿no? Bueno, ¿qué es la col de montaña? El calé, ¿no? ¿Y qué hace? Dice que es un depurativo del hígado y es un depurativo del sistema digestivo. O sea, la función básica del calé es justamente esa, que obviamente en otros lados llaman col de montaña. El marrubio. Bueno, el marrubio es otra panacea. En una época, cuando salí recién a hacer misión, estoy hablando del año 82, estuve haciendo misión con un médico gnóstico y para él el marrubio era algo superlativo. Vi cosas como curar llagas con marrubio, curar hígados con marrubio, curar, qué sé yo, problemas digestivos con marrubio. Es una planta extraordinaria, ¿no? Y lo único que es muy amarga, pero tomada en pequeñas cantidades es excelente para nuestro sistema digestivo, para nuestra digestión en general. También es un gran depurativo de la sangre. La salvia, también del Tratado de Medicina Natural del maestro Lacmi, ¿no? Mire las cosas que hace. Sirve para el mal aliento, sirve para digámoslo así, desinflamar las encías, previene las malas digestiones cuando se toma después de las comidas y por supuesto es antimeteórica, o sea, elimina gases de nuestro intestino. También es una excelente planta para consumir. Este es una fórmula también del maestro Lagni que habla sobre el paico, llamado pasote. Dice, el enfermo deberá tomar 3 vasos diarios de cocimiento de paico, hoja de boldo, albahaca y romero. Además deberá tomar una cucharadita de levadura de cerveza después de cada comida durante 10 días. Obviamente esto va a mejorar el sistema digestivo. Para desintoxicar el cuerpo, para desintoxicar en general todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, sulfato de magnesia, sal de Glauber, que dijimos que era sulfato de sodio, y cremor tártaro. Cremor tártaro creo que es ¿cómo se llama esto? El término no me sale, me sale bicarbonato, pero no es bitartrato de sodio. Se usa mucho, por ejemplo, el polvo de hornear es la mezcla de cremor tártaro con bicarbonato de sodio. Eso es lo que provoca la fermentación, ¿no? Se usa, por ejemplo, para limpiezas profundas con vinagre, pero también tiene muchos usos en depuración de los órganos internos, ¿no? Dice el maestro acá, color vegetal amarillo, color vegetal amarillo. Recomendación, curcumina. No vayan a comprar el color amarillo de alguna tienda qué sé yo, de tortas y eso, porque al regular es tartracina, que el citrato de tartracina es absolutamente negativo para todos los problemas respiratorios. Es más, la gente que tiene problemas de asma, bronquitis, etcétera, no tendría que comer nada de color amarillo procesado, porque prácticamente todo es tartracina. ¿Y por qué es tartracina? Porque es barato. Entonces yo lo que recomiendo es que el color vegetal amarillo sea curcumina, ¿no? Y lo pedimos como curcumina en cualquier dietética hay. Eso dice el maestro, lo ponemos al sol y lo tomamos a razón de una copa en ayuna. Esto hasta terminar el litro. Y nos sirve para depurar nuestros órganos internos. Y acá está lo que yo les decía, que también está en la joya número 18 del libro del dragón amarillo. Una porción de piña en el desayuno, preferiblemente a cualquier hora, extrae todas las toxinas, ácidos tóxicos que tenga el hígado, el páncreas, la vesícula y desde luego hace un recorrido por todo el intestino eliminando todas las toxinas que ya están distribuidas allí. El duodeno, por ejemplo, es un órgano que sufre tantísimo con las comidas contaminantes. O sea, una de las características, una de las cosas que tenemos que tratar es de comenzar a consumir piña en grandes cantidades. Y con esto, nada más que nos queda ahora dejarles la invitación para el día lunes 24 de julio. Vamos a dar una charla sobre el sistema circulatorio.
por supuesto, ahora voy a abrir los micrófonos para, ¿cómo les podría decir? Para, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo así, y así vamos completando nuestra charla. Ahora, y por supuesto vamos a detener la grabación porque obviamente las preguntas no quedan dentro de la grabación que va a ir a internet.